Programa con algo muy fresquecito que me manda Editorial Diana. Llegó a mis manos apenas hace unos días este hermoso libro blanco con la imagen de nuestra Virgen Morena y dice: Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América. La historia de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones en el Tepeyac. Y el autor, mira, aquí vas a descubrir su fotografía, Carlos Eduardo Díaz. Es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pues la buena. Este libro, pues realmente yo creo que de lo mejor que ha sacado, aunque no conozco los dos anteriores que ha publicado Carlos, nuestro invitado el día de hoy, que tiene que ver más con poesía y con cuento, pues aquí es su trabajo de investigación a lo largo de más de 20 años, a lo largo de más de 20 años, que lo han llevado a escribir artículos y dictar conferencias acerca de esta mujer que nos roba el corazón. Sí. Y ¿cómo estás, Carlos? Muy contento. Qué muy bueno que vienes hoy. No, pues encantado, por supuesto. Yo feliz de estar aquí y más por este tema que me apasiona. A ver, Carlos, ¿tú eres católico? Así es. Apostólico y romano. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. Para escribir un libro así, ¿escribe el periodista o escribe el hombre católico, incluso guadalupano? Eso me faltó preguntarte. Sí, también. Guadalupano. Sí. Entonces, ¿quién fue el que guió cada letra de este libro que está verdaderamente estupendo? Yo trato de que el que se lleve la pluma y la tinta sea el periodista. De hecho, lo considero que es un reportaje, un gran reportaje que se ha ido nutriendo a lo largo del tiempo. Mi idea primaria era escribir algo muy breve, de modo de que cualquier persona pudiera leerlo. Yo pensaba con esto en las viejitas que van a misa, en adolescentes que tal vez tengan curiosidad, en fin. Poco a poco se fue haciendo más amplio y llegó a ser lo que soy, un libro que me llena mucho de orgullo, porque por supuesto es de la Virgen de Guadalupe, pero visto desde un punto de vista histórico, cultural, social, de repente incluso político, porque ha sido bandera en ocasiones. Ajá. Entonces, quien lo lea, le puedo asegurar que no va a encontrar ni oraciones ni alabanzas, sino la historia que nos ha nutrido como pueblo mexicano. Pero a ver, mi querido Carlos, yo no sé cuántos libros se han escrito alrededor de la Virgen de Guadalupe. Me encuentro muchísimos. Vaya que ha sido inspiración de muchos. Y se ha escrito poesía y demás. Sí. La guadalupana para nosotros es tan importante, es nuestra madre. Entonces siempre queremos hacer algo diferente. Desde que yo conocí el Nicanopogua, y de ahí yo me enamoré, de verdad, de muchas frases que me repito incluso cuando estoy pasando por esas atribulaciones, ya sabes. Sí, sí. Y casi escucho su voz que me dice: que nada te atormente, no estoy aquí, que soy tu madre. Así es. Y entonces a mí se me pone chinita la piel y digo: claro, tú eres mi madre y sé que vas a pedir a Dios por mí. Entonces vamos, adelante. Bueno, todo eso, y no dices: ay Dios, escribir algo más acerca de la Virgen de Guadalupe, ¿no va a ser un libro más? ¿Nada de esto te hizo pequeñito para no hacerlo? Realmente yo nunca me propuse escribir un libro. Yo empecé a principios de los 90 con esa inquietud. Empecé a ver que si me fijaba alrededor de mí, veía en nichos, en iglesias, en llaveros, en fotografías, en carteras, en aretes, en collares, una presencia constante, que era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me pregunté, ¿qué es lo que a los mexicanos nos atrae de esta presencia? ¿Qué es lo que la guadalupana nos sigue dando y nos ha dado históricamente? Entonces por ahí me fui. Y un día en la villa descubrí un póster que decía el Códice Guadalupano. Y venían algunos elementos explicados. Y decía, el collar significa tal cosa, las manos tal otra. Pero a mí se me hizo muy somero. Yo me dije, esto es muy simplista. ¿Y cómo puedo estar seguro de que eso es cierto? Entonces me di a la tarea de investigar, pero por gusto. Y empecé a ahondar en la historia, porque me di cuenta, bueno, yo llegué a una conclusión. Dije, si esto es un códice, está escrito en lengua mexica, en lengua antigua. Entonces, para interpretarlo, hay que saber qué creían, qué entendían, qué pensaban y qué esperaban los mexicas. Y me di cuenta de que había que irse
todo lo más atrás que se pudiera. De este modo llegué incluso a la fundación de Teotihuacán, a los olmecas, a los, por supuesto, a los mexicas, Tlatelolco, en fin, todas estas cuestiones que fueron nutriendo, hasta llegar a entender qué era lo que los mexicas vieron en esta imagen, a quién vieron. Y justamente llegué a la conclusión que te acabo de decir, a una intercesora. Eso es. Sí. Eso es mi madre de Guadalupe. Eso es para mí. Eso, y qué lindo exactamente. que tú nos lo digas. Bueno, van a encontrar de veras un trabajo de investigación hermoso. Quiero decirles que Carlos sacó primero este libro como pues un trabajo independiente, no tenías editorial, No. y así sacaste 2 ediciones. 3. 3 ediciones. Bueno, ya en la tercera ya te encontraste a Catón, Sí. ya te encontraste a este queridísimo amigo nuestro, don Armando Fuentes Aguirre, a quien le mandamos un abrazo cariñosísimo. Pero, o sea, fue algo tan hecho desde tu corazón que tú lo patrocinaste y dijiste, Sí. va, y lo vendiste, lo regalaste. ¿Qué hiciste con los Fue primeros en ejemplares? venta, fueron solamente ejemplares 300, fue un tiraje muy corto, bueno, no me daba para más, pero lo presenté en distintos lugares, la gente respondió muy bien. Esa primera edición fue justamente la que le mandé a Catón como un regalo, sin esperar nada, quien iba a pensar que le iba a gustar. Y después esa se agotó, hice una siguiente y me pasó algo muy curioso. Era muy breve, eran 120 páginas, de modo que se podía leer muy fácilmente. Pero la gente me decía, ¿y qué sigue? No, pues nada más. No, tiene que haber más, una segunda parte. Y aquello no, empecé a investigar, investigar a más. redactar. La segunda edición salió más gruesa, la tercera más, y de modo que la cuarta, ya que fue la que Catón patrocinó, ya viene mucho más nutrida. Y, por supuesto, esta que tienes ahorita en la mano, que es el libro definitivo, hasta ahorita, que no descarto que siguientes ediciones vengan aún más nutridas, ya viene con más elementos, investigaciones, porque el tema da para mucho. Para mucho. Sí. Y ya con el sello de Editorial Diana. Editorial Diana, Grupo Planeta. Exactamente, pues estás en el mejor lugar y qué bueno. Y entonces, ¿por dónde empezaste, Carlos? Platícale al público, porque ya esta edición, además van a disfrutar mucho el prólogo que hizo Catón, Así es. que es una belleza. ¿Por dónde empiezas? Empiezo desde un punto que me parece fundamental, la Fundación de México Tenochtitlan. Ujú. ¿Por qué este punto? Porque me parece que para entender algo, cualquier cosa, sobre todo del pasado, hay que ponerlo en contexto. Es muy complicado y a la vez simplista y erróneo tratar de juzgar un hecho del pasado con elementos del presente. Hoy tenemos información que antes no tenían, una visión más amplia, en fin, estamos en otro momento, en otra mentalidad. Entonces me dije, para entenderlo hay que situarnos en ese momento, el 9 de diciembre de 1531. Sin embargo, era un momento muy, muy crucial, porque hacía 10 años había caído Tenochtitlan, una ciudad que había sido la reina de toda Mesoamérica en su momento y que además empezó desde abajo. Empezó como un pueblo peregrino sin tierra que venía del norte y se fue asentando con una serie de lugares en donde eran mal vistos, porque eran salvajes, porque eran incultos, porque fueron el brazo armado. Poco a poco se van refinando, van ganando alianzas, van ganando señoríos, conquistando, hasta convertirse en los dueños. Y algo muy curioso, me di cuenta de que según sus crónicas, su dios principal, que era Huitzilopochtli, le dice, a donde lleguen, lo primero que deben hacer es un templo, mi templo. Entonces, cuando la Virgen pide un templo, dije, esto no es casual, esto es algo fundacional. Y para ellos, algo que también me gusta mucho, me parece fantástico, es las flores y los cantos, que eran el modo de acercarse a esa divinidad. Y no es entonces casual que Juan Diego suba al cerro, escuche cantos y vea flores. Bueno, pues es solamente el arranque de este libro. Repito, se llama Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América. Y quien nos va relatando todo lo que ha investigado es Carlos Eduardo Díaz. Como buen periodista, lo pone en un lenguaje muy sabroso que te va llevando a la anécdota, a detalles preciosos que seguiremos comentando porque Carlos no se va, aquí se queda conmigo un rato más. Hoy, 12 de diciembre, la mujer actual, la Virgen de Guadalupe. La mayoría de los mexicanos y de los guadalupanos empezamos así el día de hoy. Porque aunque tú te duermas temprano, ¿quién se va a perder las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? Y después de que cantan todos los artistas, nos quedamos a la misa. A veces ya estamos hasta cabeceando. Ay, perdón, Virgencita.
porque lo estamos siguiendo por televisión, y otros se van allá, a donde está toda la gente, viéndola, pidiéndole, o nada más ofrendándole una flor o muchas flores, eh, la mejor oración, a esa madre que nos ha cubierto con su manto. Vaya que hemos pasado por momentos difíciles, y no solamente se quiso quedar en México, sino que para todo América Latina, tener en el Vaticano una imagen de la Virgen de Guadalupe es de lo más hermoso que hay. Y a donde vayas, ahí está la Virgen Morenita del Tepeyac. Y en ella se inspiró, y fue lo que hizo que Carlos se fuera a investigar para sacar este libro, Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América. Ya lo vi, ¿sabes? En la tienda de los tecolotes, Así es. que también vende libros. Ujú. Oye, está en primerísimo lugar Sí. ahí. Qué bueno que lo ha tomado, pues voy a decir, Sanborns. Sí, así es. Ahí lo encuentras, si lo estás buscando, en todas las librerías En está. todas las librerías, y ahí lo pusieron en un lugar privilegiado, los agradezco mucho. Lo mereces, porque es un muy buen trabajo, ¿eh? Felicidades. Estábamos explorando el libro de Por dónde arrancaste, y por supuesto te fuiste a la Gran Tenochtitlan, Sí. y así hasta la llegada de los De los- conquistadores. Así es, Y cómo se manifiesta la Virgen y lo que pide, un templo. un templo. Pero ahí los cantos que escucha Juan Diego, la voz de la morenita allá arriba en el cerro, Ujú. y él se le esconde, y él como que no quiere encontrársela. Sí, sí, hay muchos simbolismos. De Muchos hecho, simbolismos. tanto en la imagen misma como en el Nican Mopowa, que es el documento donde están narradas las apariciones, si lo vamos, digamos, separando elemento por elemento, nos encontramos que podemos hilarlo de manera directa con las antiguas crónicas. Lo que podemos leer con Sagún, con Bernal Díaz, con Hernán Cortés en sus cartas de relación, en fin, con todas esas cuestiones que nos hablan de un pasado muy rico, muy complejo también, en lo teológico, en lo filosófico. Y a mí me sorprendió cómo se va hilando. De pronto, cuestiones tan circunstanciales como decir que Juan Diego al final de su vida se la pasa barriendo. Me encontré con que era un deber de todas las personas en Tenochtitlan, de todos los mexicas, barrer como un signo de unión, de oración y de humildad. Qué bonito. Ajá, y no es casual, por ejemplo, que Coatlicue, aquella mítica mamá de Huitzilopochtli, al momento de embarazarse justamente de este colibrí del sur, de este dios del sol, esté barriendo. Era justamente cuando viene este vínculo. ¡Qué hermoso! Recuerda que este no es un libro religioso, y lo dijimos desde el principio. Si tú apenas estás sintonizando el programa La Mujer Actual, estamos hablando de la Morenita del Tepeyac, este símbolo de amor y de unión. Bueno, pues Carlos no hizo hizo un libro investigado, hizo un libro periodístico, que lo lleva a sacar todas estas conclusiones, y así hay muchísimas, Sí. muchísimas. Muchas. Cada elemento tiene una historia, el collar, la forma de las manos, cómo está la posición de la cabeza, los colores, el angelito, la luna. Podemos ir elemento por elemento, y tiene todo un vínculo con aquellas creencias antiguas, con esas creencias que honraban incluso el famoso Tlatoani de Texcoco en su poesía, cuando habla de un Dios único, porque parece que no, parece que eran politeístas, pero en realidad creían en un Dios único, creador, inamovible, el Ometeot, el dos Dios. En fin, una serie de cuestiones que a mí en lo particular me asombraron mucho, porque por supuesto vemos a la Virgen de Guadalupe y crea devoción, crea fe, esperanza, muchos sentimientos muy bellos en la gente. Pero hay, si le rascamos culturalmente, históricamente, es de verdad inagotable lo que le podemos sacar. Y así estuviste trabajando. Es que es un trabajo de 20 años, como 20 lo años. dijimos al principio. Y sí, es muy importante que lo vayamos descubriendo página a página. Me encuentro relatos impresionantes de esos frailes, Sí, que, bueno, pues algunos sí hablaban de los indígenas de una manera así como muy displicente, ¿verdad? por supuesto, hubo de todo. Hubo de todo. Hubo de todo. Hay que tomar en cuenta en qué momento se da la conquista. España venía saliendo de una dominación árabe de muchos siglos. Estaban todavía saliendo de la Edad Media, el Renacimiento apenas empezaba a asomar, la Inquisición era implacable. Entonces llegan, y bueno, hay que mencionar que apenas se había reconocido la existencia oficial de la brujería, y el Papa había sacado un documento en el que condenaba todas esas muertes, incluso no lo menciona como tal, pero se refiere a los abortos, a los sacrificios. Entonces llegan aquellas
aquellos seres, aquellos personajes de España cargados con todas esas cuestiones culturales y se encuentran sacrificios humanos. Se encuentran, por ejemplo, el Zompantli que acaba de ser descubierto en la calle de Guatemala, que es una gran pared de cráneos humanos. Y no es que de otra, más que esto es obra del demonio. Se dieron a la tarea de destruir, de imponer la religión, algo que pensaban que era lo correcto. Por supuesto hubo excesos horribles, hubo matazones increíbles, hubo cuestiones en los que los mismos cantos, las mismas crónicas, literalmente hablan así, que los españoles levantaban el oro como monos. Cosas tan impactantes para ellos, que los agarraron como esclavos, que las mujeres tenían que embarrarse con lodo oscuro la cabeza para no ser violadas literalmente por soldados. Algo impresionante, y es justamente este contexto de 10 años de desesperanza, de muerte, porque por un lado unos frailes muy buenos, Motolinía, en fin, toda esta camada muy loable, que les trataban de inculcar un Dios de vida, y por otro unos conquistadores que lo estaban crucificando. Entonces, ¿en qué momento se da esto? Y es justamente 10 años después, cuando aparece algo que poco a poco se va difundiendo, pero algo muy notable que es precisamente el no estoy yo aquí, en medio de esa soledad, de ese desconcierto. Hay un texto que es dramático que dice, dejadnos ya morir porque nosotros han muerto. O sea, todo ha muerto. Nosotros estamos muertos. Y de repente llega alguien y dice, ¿y no estoy yo aquí? Eso teológicamente y culturalmente es vuelve a la vida, es un renacer. Ay, qué bonito lo muestras. Y así lo platicas. Así lo platico. Exactamente como lo estás diciendo aquí, así nos lo muestras. Y eso creo que es la gran riqueza del libro, ¿sabes? Porque lo entendemos todos. Me decías que hay personas, incluso de otras creencias, Así es. que han Que lo han visto el leído. libro, lo han leído y lo recomiendan. Sí, sí, sí. Me ha pasado algo muy curioso. Personas ateas, lo han leído y les ha gustado. Pastores protestantes lo han leído y lo han recomendado a sus fieles, porque dicen, es una manera no de entender a los católicos, sino de entender un culto que ha nutrido a México y sin el cual no podría entenderse este México moderno que vemos todos los días. Entonces, muchas personas que no creen en ella, me ha tocado, por ejemplo, un taxista, me parece una Ay, cuéntanos pasaje eso, por maravillosa, favor. lleva una imagen muy grande, pero bueno, más de 30, yo creo que de 30 ¿Para un centímetros, taxi? así es, Como si tuviera un altar en sí, su casa. ajá, Pues estaría en la bien parte alto de en un abajo, coche. muy alta, y me llamó la atención, entonces traté de sacarle plática al respecto para ver qué me decía, y me dijo, yo no creo en ella, yo no soy católico, pero me siento bien trayéndola conmigo. A mí me enchina la piel eso, Sí, ¿eh? sí, sí. A mí me parece que es algo fundamental de esta presencia, que para los católicos, bueno, ni se diga, ya está dado por entendido. Claro. Pero para los ateos, para los no creyentes e incluso para los que se burlan o la atacan, no pasa desapercibida. Es una presencia que está para todos los mexicanos. Sabemos quién es ella y no es indiferente para nadie. Y esa es una de las cuestiones notables. Absolutamente cierto. Después de tanto investigar, después de tanto, porque me imagino, aquí muestras una bibliografía, pero breve, Mínima, sí. pero 20 años investigando, o sea, te metiste hasta el fondo. Sí. ¿Con qué te quedas de este libro, Carlos? La satisfacción de haber logrado algo que tú... Pero además me dices que saldrán más ediciones seguramente Yo y se irán espero que sí. O sea, sigues investigando. Sí. Este es un trabajo que para que termine está difícil, ¿no? Y de repente, contra mi voluntad, porque tengo otros libros a Ahí, medias, claro. tengo otros proyectos Y que están aparece, parados. aparece. A mí me gusta, por ejemplo, ir mucho a los tianguis de objetos usados y me voy a los libros. Encuentro cosas muy buenas Qué y de bonito. repente agarro cosas que no tienen nada que ver con el tema, las abro al azar y sale algo. Y de verdad que no exagero, me ha pasado 4 o 5 veces. Ahorita estoy haciendo algo, por ejemplo, sobre el lenguaje del mexicano, este es doble sentido, albur, en fin. Qué rico. Agarro cuestiones de ese tipo y me sale algo relacionado con la Virgen, o algo que no relaciono de inmediato. Y digo, bueno, el tema lo sigue a uno. Y por supuesto, me quedé con cosas que decir y ya tengo pensado que espero que haya más ediciones, las siguientes vendrán más nutridas y me parece que esto no termina nunca. Y es también algo que es el libro como una invitación a que la gente por su cuenta investigue,
Y yo recomendaría que empezaran por la historia, la religión por supuesto, pero la historia, que vean cómo se fundó Teotihuacán. Tiene cierta relación incluso con la epidemia del Sol, con los toltecas, ese pueblo tan refinado que fueron los que inventaron la poesía que después en lo que creían los mexicas, el concepto de las flores y los cantos, los colibríes, los sacrificios, en fin, todas estas cuestiones, por ahí nos podemos ir para empezar a conocerlo más. Ay, qué rico haberte tenido, Carlos Eduardo Díaz. Bueno, quiero que sepas que esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá que esta sea la primera de varias ocasiones en que tenga el gusto de platicar contigo y que la Morenita del Tepeyac, a través de tu trabajo de investigación, nos visite muy seguido en este programa para explorar más y más y más. Y no tiene que ser 12 de diciembre. No tiene que ser, es una presencia que encontramos todos los días y en cada corazón. De acuerdo. ¿Cuáles son tus redes sociales para que el público esté en contacto contigo? Por supuesto, en Facebook pueden buscarme así como Carlos Eduardo Díaz o pueden escribirme al mail aquellavoz@hotmail.com y yo encantado de platicar con todos. Qué grato. Muchas gracias. Al contrario. Carlos Eduardo, mucho éxito y hasta la próxima. Gracias. Que la Virgen te acompañe. Bueno, yo me quedo aquí. Quédense con nosotros. Esto es La Mujer Actual.